Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Adorarte solo a ti, Señor. Adorarte solo a ti, Señor. Adorarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Obedecerte solo a ti, Señor. Obedecerte solo a ti, Señor. Obedecerte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. De Cristo, amados hermanos, quiero alabar al Señor con una alabanza nueva que sea el Señor dirigiéndome, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor Jesús, dame las fuerzas para seguir, dame las fuerzas para continuar, dame las fuerzas para seguir en este camino angosto, oh mi Jesús, dame fortaleza, oh mi Jesús, dame fortaleza para continuar, que sea tu palabra que me sostiene, que sea tu Espíritu Santo que me renueva. Renuévame, Señor, con tu Espíritu Santo y llene, Señor, mi corazón. Quiero entregarte mi corazón y seas tú, Jesús, que limpies mi vida. Haz de mí un cántaro nuevo, haz de mí una vasija nueva. Llénalo, Señor, de tu amor. Llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénalo de paciencia, de mansedumbre. Llénalo, Señor, de mucho amor. Que sea llenado por tu amor. Que sea llenado por tu amor. Dame la fuerza para seguir. Dame la fuerza
para continuar en tu caminar, para seguir en tu palabra. Oh sí, Señor, oh mi Jesús, que seas tú guiándome. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por las fuerzas que tú me das. Tú eres la roca, castillo mío, mi alto refugio eres tú, mi Salvador, mi Jesús, mi Salvador, mi Jesús. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. La paz del Señor Jesús, hermanos y hermanas, les comparto esta alabanza que está titulada como Demostraste tu amor y se las voy a compartir en el nombre de Jesús. Desde el principio, al formarnos, no demostraste tu amor al amarnos. Y aunque te fallamos, tú nos continúas amando. Demostraste tu amor regalándonos tú. Demostraste tu amor al dejarnos tu ejemplo a seguir. Demostraste tu amor y lo continuarás demostrando. Cuando veo toda la naturaleza, siento que con mucho amor por ti está hecha. Cuando escucho por el día a los pajarillos y por la noche a los grillos, me pregunto, ¿cómo no adorarte si tu creación lo hace? Demostraste tu amor al venir a morir. Demostraste tu amor al sufrir por mí. Demostraste tu amor y lo continuarás demostrando. Demostraste tu amor al resucitar. Demostraste tu amor al enviar al que nos puede consolar. Demostraste tu amor y lo continuarás, Señor Jesús, eternamente a tus verdaderos hijos, demostrándolo. Amén. Gloria a Dios. La paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Les habla la hermana Daniela y compartiré con ustedes una alabanza que se llama Como Esther. Amén. Si perezco, que perezca delante de mi Rey. Si te place dar misericordia, escuchar mi clamor. Tu pueblo está afligido en angustia y oración, esperando la justicia para no perecer.
Soy Esther, soy Esther. Escúchame, mi rey, a ti te vengo a clamar. Escucha mi clamor en este ayuno y oración. Ten piedad de mi pueblo, ten piedad de mí. Pero ante ti vengo, derrama tu unción, oh mi rey, como Esther, oh mi Jesús, oh mi rey, como Esther, oh mi Jesús, oh mi rey, como Esther, oh mi Jesús, oh mi rey. Si perezco, que perezca delante de mi rey. Escucha mi clamor, escucha mi oración. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo con toda su iglesia. Quisiera compartirles un cántico del Salmo 91 para la gloria de nuestro amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Dios, roca mía y mi castillo, mi esperanza y mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas seguro estaré. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000. Y por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré y le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Roca mía, mi castillo, mi refugio, mi Dios en quien yo confiaré. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Roca mía, mi castillo, mi refugio, mi Dios
en quien yo confiaré. Amén, hermanos, hermanas, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Espero que se encuentre bien en este día. Gloria a Dios. Bueno, ahí veo que hay 22 conectados. Esperemos que se vayan conectando en la medida que puedan. Yo sé que este es un horario un poco complicado para algunos, porque quizás están trabajando, están en sus actividades. Aunque no lo sé porque hoy es 24, quizás algunos tienen libres, otros no. Pero bueno, que el Señor nos ayude en la medida que podamos estar conectados, aunque sea poder escuchar. Amén. Y bueno, si no pueden tomar sus apuntes, los textos, quizás se puede volver a ver el video. Gloria a Dios. La idea es que de a poquito todos vayamos aprendiendo, examinando qué dice la palabra. Amén. La idea es esto. Estas series de enseñanzas que hemos comenzado a transmitir, primeramente son para ir reafirmando los conceptos, lo que dicen los puntos doctrinales. Como expliqué el primer día, estos puntos doctrinales no son lo que nosotros creemos, sino lo que el Señor nos ha ido enseñando y confirmando por medio de la palabra, por medio de las revelaciones y las profecías. Algunos de estos puntos, como siempre ha explicado nuestro pastor, los hemos entendido desde el principio por medio de la palabra, por medio de la sabiduría de Dios. Y otros puntos, al principio el Señor nos ha corregido. Uno de ellos fue el bautismo, por ejemplo, que nosotros negamos rotundamente que un niño sea bautizado, y eso el Señor también nos ha corregido. Hemos visto ayer eso. Y así, ¿no? El Señor nos ha ido enseñando. Y hemos compilado 17 puntos básicos de la doctrina. No es que es bíblico el número 17 o porque el 17 tenga un símbolo o un significado, no. Simplemente compilamos una serie de puntos básicos, la base de nuestra doctrina, y bueno, sumamos 17 y ahí están, ¿no? Y ahora estamos repasando estos puntos, cada punto de ellos. No sé si lo vamos a ir viendo en orden, punto 1, punto 2. No es tan importante el orden, sino lo importante es que los entendamos, punto por punto. Si el primero es el punto 1, trata de los nombres de la denominación, o si trata de pastoras, no importa el orden. Lo importante es que entendamos y comprendamos bien cada punto. Amén. Y también que lo podamos nosotros mismos respaldar, ¿no? Porque va a llegar el momento en que ustedes van a estar evangelizando en las calles, hablando a alguna persona, y les van a comenzar a hacer preguntas, y ahí ustedes van a tener que saber cómo respaldar eso que creen. ¿Qué dice la palabra, ¿no? Por ejemplo, del bautismo. ¿En qué nombre? ¿Cómo tiene que ser, ¿no? Y ahí ustedes abren su Biblia y van a tener que saber cómo fundamentar lo que creen. Amén. Esa es la idea, entonces, siempre con sencillez, siempre de la manera más simple y fácil, no tratar de convertirnos en doctos en lo que hablamos, sino simple, sencillo, como dijo el Señor. Amén. Sencillos como paloma. Así que bueno, vamos a estar comenzando, vamos a hacer esta oración, vamos a presentarnos al Señor y que sea el Señor Jesucristo dirigiéndonos. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, Dios soberano, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nos presentamos en este día delante de ti. Señor mío, aquí estamos, Padre, en tu presencia, Señor, pidiéndote primeramente que vengas, Señor, con tu poder, con tu presencia, a limpiarnos, a purificarnos, a santificarnos, a perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, a perdonar nuestras debilidades, Señor, a perdonar todo lo carnal, todo lo malo, Señor mío, que está en nosotros, en el nombre de Jesús. Te lo entregamos, Señor, a ti, renunciamos a toda sabiduría humana, renunciamos a todo conocimiento del cual nos jactábamos en algún momento, Señor. Padre, todo lo estimamos por basura, Señor, te lo entregamos a ti, Señor. Padre mío y Dios mío, danos el entendimiento, abre nuestros oídos, Señor, danos un corazón atento para escuchar tu voz,
para oír tu palabra, Señor, y entender tus misterios, lo que tú nos quieres hablar por medio de tu palabra, Señor. Como está escrito en tu palabra, hay un Dios en los cielos que revela a los hombres sus misterios. Danos, Señor, a conocer, Padre mío, tus misterios, tu palabra, Señor, lo que tú dices a través de las Escrituras, Señor. Señor mío y Dios mío, danos esa humildad, esa sencillez, esa simpleza, Señor, para poder escudriñar, entender, aprender y así también en su momento, Señor, también poder compartirlos a otros. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado, cuídalos, guárdalos, cúbrelos en el nombre de Jesucristo con tu poderosa sangre. Cancelamos toda oración contraria, todo rezo que se levante contra tu ministerio queda cancelado y sin poder en el nombre de Jesucristo. Todo dardo, toda saeta que quiera venir acá, Señor, a atacar, Señor, aún a los hermanos que tienen sabiduría, Señor, cancelo toda saeta, todo dardo de fuego que quiera venir a atacar las mentes en el nombre de Jesucristo. Padre mío y Dios mío, en tus manos nos encomendamos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendice esta reunión. Bendice, Señor, nuestras vidas. Gracias te doy, Padre, Dios mío, y por tu palabra pido y creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, bienvenidos a los que se van conectando. Gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a ver un punto importante. El punto 3. Los diezmos. Me parece que me equivoqué en el título. Creo que puse punto 4. Amén. Bueno, después vamos a corregir el título porque puse punto doctrinal 4 y era punto doctrinal número 3. Después lo corregimos. Los diezmos. Vamos a ver los diezmos. Quizás algunos ya saben, otros no, otros más o menos. A veces se presentan preguntas con respecto a los diezmos y no sabemos qué responder. Por ejemplo, alguien dice, bueno, si yo quiero dar diezmo voluntariamente, porque así propongo en mi corazón dar el diezmo, y ahí tenemos que saber qué responder, ¿no? Pero vamos a ver qué son los diezmos, vamos a ver esto desde el principio, desde el comienzo, qué son los diezmos, de qué se trata eso, qué eran los diezmos, a quién se debían dar los diezmos, en qué momento se debían dar los diezmos, cuál era el propósito de los diezmos y cuál era la señal espiritual de los diezmos. Vamos a ir al texto de Génesis, donde quizás es la primera vez que se menciona este tema de los diezmos. Abraham. Génesis capítulo 14. Capítulo 14 del verso 17 al verso 20. Bueno, acá en este contexto sucedió que hubo una guerra, 5 reyes contra un rey que dominaba, uno poderoso, y tras esa guerra se llevaron cautivo también a Lot, que era sobrino de Abraham. Entonces Abraham se enteró, armó a todos sus criados, porque Abraham era un hombre muy rico, muy adinerado, muy poderoso, y tenía muchos criados y sirvientes, y los armó a todos con armas, y fue en rescate de su gente, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, él conoce ahí al rey de Sodoma, conoce también a un sacerdote que también era rey en Salem, y sucede algo acá. Vamos a leer entonces a partir del verso 17, estamos en el capítulo 14 de Génesis, dice así en el nombre de Jesucristo: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí. Bueno, acá dice que luego de volver de la derrota de estos reyes,
dice que salieron los reyes a recibirlo, Abraham, salió el rey de Sodoma, y salió también el rey de Salem. El rey de Salem era Melquisedec, que también era sacerdote. Y salió a recibirlo, y no solo eso, sino que lo bendijo. Dijo que sacó pan y vino y lo bendijo. Y luego de bendecirlo, dice acá, 20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, primer punto. Abraham le dio los diezmos, pero no dice que le siguió dando los diezmos. No dice que le daba periódicamente o regularmente un diezmo, sino que fue una única vez que le dio los diezmos. Punto 2, no le dio los diezmos de sus bienes. No fue a su casa o no trajo posesiones, dinero o riqueza de su casa para dar el diezmo, sino que los diezmos que le dio de todo fue de todo lo que adquirió en esa conquista, en esa guerra, botín de guerra. Habían bienes y cosas que uno obtiene de una guerra. No dice que le dio de sus propios bienes. Entonces, ese es el punto 2. Estos puntos son importantes porque algunas personas que quieren fundamentar el diezmo en este tiempo se basan en el diezmo de Abraham. Dice, bueno, antes de la ley, Abraham dio los diezmos. Entonces, así nosotros tenemos que hacer. Pero eso no enseña la palabra. Abraham dio una única vez los diezmos, que era botín de guerra, que era lo que había obtenido de esa guerra, de esa victoria, y eso fue lo que dio al rey de Salem, es decir, a este sacerdote que se llamaba Melquisedec. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, un poco más adelante, capítulo 28, verso 20 en adelante. Capítulo 28, verso 20 en adelante. Acá sucede algo parecido. No era botín de guerra, pero hay algo similar. Estamos en Génesis, capítulo 28, verso 20 y 21. E hizo Jacob voto, una promesa, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a mi casa, a casa de mis padres, Dios, es decir, el Señor, Dios, el único Dios, será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Acá Abraham está haciendo una promesa. Jacob. Recuerden que Jacob terminó huyendo de su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Terminó huyendo porque lo quería matar y huyó prácticamente sin nada, ¿no? Con lo que tenía puesto y un báculo en su mano y fue todo. Y en el camino él estuvo en un lugar y hizo una promesa a Dios. Dijo, Señor, si tú me bendices, me provees de lo que necesito, de pan para comer, del abrigo, ¿no? Es lo básico que uno pide siempre, tener Esaú, amén. Dice, si me dieres todas estas cosas, yo voy a dar el diezmo de todo. Ahora, punto número 1. No dice que el diezmo se lo dio a una persona. Tampoco dice si lo quemó. Tampoco dice si se lo comió. Solamente dice, el diezmo daré. ¿Cómo se hacía eso? Lo podía consagrar y luego comérselo. O lo podía consagrar y luego quemarlo. Pero no dice que le dio a una persona, le dio a otro el diezmo. ¿Por qué habría de darle el diezmo a una persona si el voto que él hizo fue entre él y Dios? Entonces, este es otro punto, quizás que algunos utilizan para decir, ahí está, antes de la ley, Jacob dio el diezmo. ¿Por qué nosotros no vamos a dar el diezmo?
Pero hay que tener cuidado, porque Jacob hizo voto con Dios, no hizo voto con un hombre, con un pastor de una iglesia. No hizo voto con una persona, hizo voto con Dios. Y le dijo de todo, verso 22, y de todo lo que me dieres, de todo el diezmo apartaré para ti. Y recordemos que cuando Jacob volvió de estar con su pariente Labán, él volvió riquísimo, lleno de posesiones, lleno de bienes, también con hijos, con siervos, con sirvientes. Él volvió rico y dijo, el diezmo daré de todo lo que me dieres. Pero no está diciendo que se lo iba a dar a una persona, no está diciendo que lo iba a compartir con alguien. Tampoco está diciendo qué iba a hacer con eso, de qué manera se lo iba a dar a Dios. Amén. Entonces, acá vemos que no hay argumento para tomar de estos textos y decir que tenemos que diezmar, sino que acá estoy mostrando cómo era el diezmo en la antigüedad. ¿Cómo fue el diezmo antes de la ley? Antes de que fuera instaurado en la ley. Que sea obligatorio para todos en la ley. Estas dos ocasiones fueron diezmos voluntarios. Uno fue un diezmo por un voto, por una promesa que hizo a Dios, si me bendijere y me supliré de todo, te voy a dar la 10ª parte. Y el otro dio a un rey el diezmo, pero ni siquiera de sus posesiones, sino de todo lo que había adquirido del botín de guerra, se lo había dado a este rey y sacerdote Melquisedec. Amén. Bueno, espero que hasta ahí se entienda. Ahora, viendo estos dos ejemplos del diezmo, cómo fue el diezmo en la antigüedad, el diezmo que dio Abraham, el diezmo que dio Jacob, vamos a ver ahora luego, llegado la ley, cuando el Señor definitivamente ya hizo que esto fuera obligatorio, porque antes era obligatorio en la ley al pueblo de Israel, no era una sugerencia, no era una opinión, no era un favor, era obligatorio. Estatutos y ordenanzas. Significa que no había lugar a decir que no se podía. Si uno decía que no, estaba infringiendo la ley y merecía el castigo. Ahora, capítulo 27 de Levíticos, vamos a ese texto. Levítico, capítulo 27. Levíticos, capítulo 27. Este capítulo 27 está hablando de cosas consagradas. Nada más de eso. Cosas consagradas. Es decir, imagínense, por ejemplo, nosotros cuando consagramos el aceite de la unción. ¿Qué hacemos? Lo dedicamos al Señor, le tenemos un cuidado especial, oramos, lo ungimos con fe, amén, y ese ya tiene un uso particular. Eso es consagrar, apartar, para algo específico, para algo sagrado. Ahora, este capítulo 27 dice cosas consagradas a Dios, tiene un subtítulo en la mayoría de las Biblias. Es decir, acá va a hablar de las cosas que se van a consagrar a Dios. No va a decir de qué manera, de qué método, qué se va a hacer después, o cómo va a ser el procedimiento, no. Simplemente va a tocar ese punto solo. Cosas consagradas a Dios. Vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 30, cosas consagradas a Dios. Versículo 30 en adelante dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Dios es cosa dedicada a Dios. Hasta acá no está diciendo qué se iba a hacer con eso, nada, solamente están hablando de cosas consagradas. Acá Dios les está enseñando cuáles son esas cosas que deben dedicar a Dios. 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte del precio por ello. Bueno, esta es otra parte quizás que no se habla en las iglesias del rescate del diezmo. Pero bueno, acá tenían la posibilidad de rescatar. Por ejemplo,
mi diezmo eran unos 10 cabritos que yo tenía ahí, ¿no? Y de repente yo quiero rescatar algo del diezmo. Quiero rescatar, no sé, unos 3 cabritos. Entonces yo debía pagar 5 veces más por eso. Y de esa manera el sacerdote me permitía rescatar mi diezmo. Bueno, parecería que no tiene sentido, pero existía esta posibilidad y algunos lo rescataban, ¿no? 32, y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Dios. Noten que acá dice consagrado, algo dedicado, consagrado, santificado. 33. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás, y si lo cambiare tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrás ser rescatado. 34. Estos son los mandamientos que ordenó Dios a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Entonces, la primera mención en la ley sobre el diezmo es en este capítulo 27, verso 30 en adelante de Levítico, donde lo primero que el Señor les dice es qué cosas son las cosas santas, cuáles son las cosas que ellos debían consagrar, dedicar, santificar. Eran cosas sagradas dedicadas para Dios. Ahora, hasta este punto no les está diciendo qué tenían que hacer, se lo tenían que comer, lo tenían que quemar, lo tenían que matar, lo tenían que regalar, llevarlo a alguien. No les está diciendo nada de lo que tenían que hacer, solamente les está hablando cuáles cosas son consagradas a Dios. Los primeros frutos, lo primero de las vacas y bueno, de los animales que ellos tenían que ser consagrado a Dios, era de Dios, consagrado a Dios, santificado. No lo podía usar para otras cosas. Vamos al texto de Números. Ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle de lo que el Señor quería que se hiciera. Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, verso 1 en adelante. Bueno, en esta primera parte, tiene un subtítulo que dice sostenimiento de sacerdotes y levitas. ¿Por qué hace la diferencia entre sacerdotes y levitas? Sacerdotes y levitas son cosas diferentes, aunque los sacerdotes son de la tribu de Leví, pero sacerdotes y levitas son cosas diferentes. Si bien nosotros decimos, bueno, los diezmos eran para los levitas, pero no todo el pueblo de Israel daba a todos los levitas, ni podían ir a cualquier lado. Eso lo vamos a ver ahora. El verso 1, capítulo 18, verso 1, está hablando a Aarón. A Aarón. Dice, Dios dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Es decir, Aarón y sus hijos iban a llevar el pecado, es decir, ellos iban a hacer este servicio, esta intercesión, este sacrificio, esta expiación por el pueblo. Les concernía solamente a ellos, porque ellos habían sido designados como sacerdotes. Ahora, verso 2 en adelante. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. ¿Acá qué está diciendo? Está diciendo que sus hermanos, los levitas, todos los descendientes de esa tribu, los levitas, ellos iban a servir con él. Dice que se iban a juntar a él y te servirán, dice. Verso 2, la última parte dice, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Es decir, todos los levitas eran siervos, sirvientes de los sacerdotes.
y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Acá hace una separación, hace una diferencia. No es lo mismo los sacerdotes que los levitas, no, son diferentes, aunque son de la misma tribu, son cosas diferentes. Todos los levitas de la tribu de Leví, todos ellos debían juntarse al sacerdote y servirle, eran sus servidores. Pero Aarón y sus hijos y su descendencia, solamente ellos, ese único linaje, tenía derecho a estar en el tabernáculo y sirviendo en el tabernáculo del testimonio. Entonces la pregunta es, ¿podía venir a cualquier levita al templo a servir en el tabernáculo? No, porque moría. Únicamente Aarón y sus hijos podían estar en el tabernáculo delante del arca del pacto haciendo el servicio, solamente ellos. Ninguna otra persona, por más que fueran de la misma tribu. Lo que podían hacer ellos solamente era servirles, ser sus servidores en cuanto a todo el servicio. Recuerden que el servicio en el tabernáculo era bastante amplio porque tenía que haber quienes administren todos los recursos, ¿no? Para el fuego, para el incienso, tantos animales, miles de animales que se sacrificaban. Entonces se necesitaban muchas manos, mucha ayuda, muchos servidores. Ahí estaba la tarea de los levitas, de toda la tribu, sus hermanos, la casa de su padre. Pero adentro, en el sacrificio, en la expiación, en las ofrendas, en el pan de la proposición y todos los servicios que hacían adentro, solamente le concernía al sacerdote Aarón y a toda su descendencia. Solamente ese linaje podía entrar en el templo. Verso 3. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Así que ningún levita se podía acercar al altar, ni a los panes de las proposiciones, ni a los utensilios, ni a las cosas sagradas. No se podían acercar a nada de eso, porque ellos podían morir y también los sacerdotes podían morir. Entonces, eso era de mucho cuidado. Verso 4, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, es decir, a ustedes, a los sacerdotes, a ellos. Ningún extraño se podía acercar. 5, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel y dado a vosotros en don de Dios, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es decir, todos los levitas, a todos los hermanos de la tribu Leví, Dios los había tomado a todos ellos y se los dio a Aarón y a su casa, como un don, como un regalo. Tomen, yo les regalo todo esto, toda esta gente, la tribu de Leví, para que les sirvan a ustedes en todo lo que concierne al tabernáculo, al templo, a todo el servicio. Pero no se podían adentrar adentro, detrás del velo y en todas las cosas sagradas. Verso 7, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis, o sea, y serviréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Es decir, aunque se acercara un levita adentro, no podía, iba a morir. Eso el Señor se los había concedido solamente a ellos, a Aarón y a sus hijos. Dijo más Dios a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado por razón de tu unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Es decir, las cosas que todo el pueblo de Israel consagraba, todo lo que ellos ofrendaban. Recuerden que en el capítulo 27 de Levítico habla de las consagraciones. Todo lo que era sagrado, el Señor se lo había dado a ellos, porque ellos eran consagrados, eran santos. Entonces, como ellos eran personas santas, el Señor les daba todo lo santificado a ellos. Noten que acá dice, mis ofrendas, las ofrendas que el pueblo me daba, yo se las he dado a ustedes. No dice a todos los levitas, solamente a Aarón y sus hijos
como estatuto perpetuo. 9. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. O sea, todo lo que el pueblo llevaba para sacrificar, como ofrenda, como voto, como expiación, todo lo que el pueblo santificaba y lo llevaba, Dios se lo daba a Aarón y sus hijos. Si bien ellos quemaban una parte, ¿no? Y hacían todo el ritual, pero el resto era todo para comerse, se lo comían ellos. Porque era una ofrenda de Dios, por causa de su sacerdocio. Esto también nos hace ver que los sacerdotes eran riquísimos, eran poderosos, tenían muchos bienes, porque de todo lo consagrado de Israel, que Israel daba a Dios, Dios se lo daba a los sacerdotes. Por eso el sacerdocio también era un cargo muy codiciado. Pero bueno, eso se ve más adelante en la historia. Verso 10, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también te será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas sus ofrendas mecidas de todos los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Del aceite, del mosto, del trigo, bueno, toda la provisión, todo lo que ellos consagraban, lo daban ¿a quién? Al sacerdote. No dice que se lo dan a cualquier levita, no, al sacerdote. Todo esto era al sacerdote, a Aarón y sus hijos para siempre. Verso 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Dios, será tuyas, todo limpio en tu casa la comerá. Todo consagrado por voto. Bueno, acá continúa diciendo, ¿no? Todo lo que el pueblo de Israel consagraba a Dios, Dios no se lo había dado a todos los levitas, se lo daba únicamente al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es decir, si Aarón moría, quedaba su hijo, sus hijos y sus hijos, sus hijos, y todo ese linaje, todos ellos solamente podían recibir estas cosas sagradas de todo el pueblo, no cualquier levita. Para el resto de los levitas el Señor había designado otras cosas. Pero acá, hasta este punto, estamos viendo cómo eran las ofrendas de ellos y los diezmos y todo eso. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante. Verso 25 en adelante, dice, y habló Dios a Moisés. Noten que antes estaba hablando con Aarón, ahora le está hablando a Moisés. Primero hablaba con Aarón en relación a todo lo concerniente al sacerdocio, y ahora está hablando a Moisés, pero en relación al resto. Y habló Dios a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas, es decir, al resto de los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado por ellos, por vuestras heredades, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Dios el diezmo de los diezmos. Es decir, Dios había hablado al resto de Israel que debían darle los diezmos a los levitas, no a los sacerdotes, a los levitas. Y ellos, los levitas, debían apartar el diezmo de los diezmos de todo lo que recibían, la 10ª parte, y eso era consagrado para Dios. 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Dios de todos vuestro diezmo que recibiréis de los hijos de Israel. Y tendréis de ello la ofrenda de Dios, y daréis de ellos la ofrenda de Dios al sacerdote Aarón. Ahora, acá notemos un punto. ¿Todo Israel debía dar sus diezmos a quién? ¿Al sacerdote? No, a los levitas. Y esta parte nos está diciendo, y los levitas, ellos tenían que ofrecer el diezmo de los diezmos, pero llevarlo a quién? Al sacerdote. Recuerden que no se podía acercar ningún extraño. Solamente los levitas podían llevar sus diezmos al sacerdote. De todos vuestros dones ofreceréis, de toda ofrenda a Dios, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás,
cuando ofreciere lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar. Otro punto, los levitas podían llevar el diezmo de los diezmos al sacerdote, pero lo que les correspondía a ellos lo podían comer en cualquier lugar. Vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, es decir, por ser servidores del sacerdote. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Entonces, ¿qué le está diciendo acá? Que ellos debían recibir, ¿sí?, de todo el pueblo, el diezmo de todos. Todo el pueblo de Israel debían darle los diezmos a los levitas. No a los sacerdotes, sino a los levitas. Y los levitas tenían que consagrar la 10ª parte de todo eso y llevarlo a quien, al sacerdote. Pero a ellos les era permitido comer de sus diezmos, de sus ofrendas, en cualquier lugar, porque no tenían morada, no tenían heredad, lo podían comer en cualquier lugar. Bueno, espero que hasta ahí se entienda. Estamos viendo acá la diferencia entre el sacerdote Aarón, sus hijos y los levitas. Los levitas recibían los diezmos de todo el pueblo, pero el sacerdote Aarón recibía el diezmo de los diezmos de todos los levitas y las cosas sagradas. Amén. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Este es un texto también que se usa bastante, lo he escuchado en otras iglesias. Verso 24. Vamos del verso 22. Dice, la ley del diezmo. (22) Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. No dice que rindiere en tus bolsillos, tu campo. No dice cada semana, cada quincena, cada mes. Dice cada año. Y comerás delante de Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Acá no, a ellos no les dice que lo coman en cualquier lugar, como a los levitas, sino que a ellos, al resto de Israel, les está diciendo, comeréis delante de Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, es decir, Jerusalén. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Dios todos los días. 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Dios hubiera escogido para poner allí su nombre, es decir, por estar lejos de Jerusalén. Dice 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, es decir, todo lo que iba a consagrar, a llevar, podía venderlo todo y tener el dinero en su mano. Note que ya había dinero, había un sistema ahí monetario, porque algunos dicen, daban eso, ofrendaban eso porque no había dinero. No existía, sí existía. Pero el Señor no les pedía dinero. Y vendrás al lugar que Dios hubiera escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Es decir, tenían que llevar sus diezmos, y si era mucho y el lugar estaba muy lejos, podían vender todo, podían llevar el dinero allá y allá comprar todo. Pero lo tenían que dar a alguien, no, tenían que comerlo. Pero ellos tenían que ir ahí, con su familia, con sus siervos y todos. Y tenían que ir a ese lugar y comerlo en ese lugar. 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo, a fin
Bueno, hasta este punto nada más. Dice que acá ellos no podían desamparar al levita que viviera con ellos, sino que debían ir con ellos, debían convidarlo, debían llevarlo, compartir con ellos. Entonces iban a Jerusalén y ahí se alegraban y comían lo consagrado a Dios, junto con el levita, ¿no? 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardaréis en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Es decir, ellos tenían que tomar sus diezmos, todas sus ofrendas, sus primicias, todo, y llevarlo a Jerusalén. Y en ese lugar ellos lo comían, se alegraban, se gozaban y comían y compartían, pero tenían que considerar también al levita, que habitare con ellos, y compartirlo con ellos. Cada 3 años ellos tenían que tomar ese diezmo y no lo llevaban, sino que lo guardaban. Lo guardaban en sus ciudades, tendrían lugares de almacenaje, de almacenamiento, algo así, y ellos lo tenían que guardar. ¿Cuál era el propósito de Dios en que ellos guardaran eso ahí? Dice 29, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, gente desamparada, que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados para que tú... Entonces, en ningún momento está hablando de dinero, aunque ya vimos que existía el dinero, pero no está hablando de dinero. Está hablando de el sustento, la comida, el producto de la tierra. Está hablando de eso, de lo mejor, de lo que consagraban a Dios. Eso ellos debían ir a Jerusalén y ahí debían comerlo, debían beber, debían alegrarse con sus familias, con el levita que ellos llevaban. Y ahí, ¿no? Debían compartirlo y alegrarse. Cada 3 años, ellos, bueno, ya no llevarían el diezmo, sino que lo guardarían, ¿no? ¿Y para qué servía eso? Para que cuando llegaran a sus ciudades, a sus poblaciones, el levita, el extranjero, la viuda, el huérfano, todo desamparado, ahí tenían el sustento. Ese sustento era de Dios, porque ellos lo consagraban a Dios. Y Dios había determinado eso primero para los levitas, también para los sacerdotes, pero también era considerado para ellos, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano, para todos los desamparados. Entonces, ese era el propósito del diezmo. Esa era la función que tenía el diezmo, el compartirlo, el llevarlo a un lugar y que tengan sustento, que tengan comida, que tengan algo para comer. Amén. Espero que se entienda hasta ahí. Bueno, entonces vimos cómo era el diezmo, ¿no? Antes de la ley, vimos el ejemplo de Abraham, que había dado el diezmo a este rey y sacerdote Melquisedec, que como dije, no era diezmo de sus pertenencias, de sus bienes, de lo suyo propio, sino que dio el diezmo de ¿qué? De botín de guerra, de lo que había adquirido en esas batallas. Todo lo que había conseguido, él dice que dio el diezmo de todo al rey, al sacerdote Melquisedec, y después le bendijo. Vemos el otro caso de Jacob, cuando huía de su hermano Esaú, a tierra de su pariente Labán. Él se fue sin nada. Entonces hizo un voto a Dios. Y dijo, si el Señor lo bendecía, lo guardaba, lo prosperaba, le daba alimento, abrigo, que Él le iba a dar de todo eso el 10%. Ahora, en estos dos casos fueron voluntarios. No dice cuánto tiempo lo hicieron, si lo hicieron 1, 2, 3 veces, solo menciona una sola vez. No dice qué hacían con ese diezmo, si se lo comían, o se lo daban a alguien, o si lo quemaban, o si lo dejaban en un lugar, y nada más. No dice qué hacían con eso. En ningún momento habla de dinero, porque ya existía dinero, aún en tiempos de Abraham ya había un sistema monetario, ¿no? Entonces, pero el Señor nunca les pidió dinero. Luego, cuando vino la ley, primeramente el Señor les habló acerca de lo que tenía que ser consagrado. Les dijo qué cosas debían ser consagradas, el diezmo, qué animales, no todo lo que pase debajo de la vara, ¿no? El producto de la tierra. Ese diezmo debe ser santificado, consagrado, apartado para Dios.
Luego vimos en el número 18 quiénes tenían derecho a ese diezmo. Todo el pueblo de Israel daba sus diezmos a los levitas y los levitas reunían el diezmo de los diezmos y lo daban al sacerdote Aarón. Ese era el orden, esa era la manera. No podía ir cualquiera a pretender darle el diezmo o alguna ofrenda al sacerdote porque ningún extraño se podía acercar para que no muera. Y vimos en Deuteronomio cómo debía ser ese diezmo. Tenían que ellos juntar todo ese diezmo, todo eso consagrado, irse a Jerusalén sin descuidar de llevar a algún levita y ahí lo comían, ahí bebían, ahí se alegraban y ahí ellos tenían su celebración, ¿no? No dice que ellos se lo daban al sacerdote, no, sino que iban ahí a Jerusalén y ahí se alegraban, comían, bebían y todo eso lo compartían, amén. Al tercer año ellos ahí ya lo guardaban en sus ciudades y así. Entonces, si venía algún necesitado, había alimento de Dios ahí para comer, porque estaba consagrado, dedicado a Dios, pero con el propósito de que lo comieran los que estaban desamparados, el levita, el extranjero, la viuda, etc. Ahora, espero que hasta acá quede claro eso, cómo era el diezmo, a quién era el diezmo, cómo se daba el diezmo. Ahora, vamos a ver una situación. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Porque alguno dice, pero en el Nuevo Testamento ahí está el diezmo. No, y dicen, significa que todavía cuando estaba el Señor estaba el diezmo, se menciona el diezmo, entonces se tiene que dar el diezmo. Mateo capítulo 23, verso 23, me equivoqué. Mateo 23, 23. Mateo capítulo 23, verso 23. Ahí el Señor está reprendiendo fuertemente a los escribas y fariseos, judíos. Y el 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, de nuevo repito, escribas y fariseos, judíos bajo la ley, circuncidados, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, ellos tenían, como estaban bajo la ley, estaban bajo el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, debían cumplir estos estatutos y ordenanzas, y uno de ellos era el diezmo. Pero ellos diezmaban, pero eran hipócritas, pero eran falsos, pero no tenían ni misericordia ni fe, ni hacían justicia. Entonces el Señor les dijo, estaba bien que hagan esto, pero se olvidaron lo más importante, la justicia, la fe, la misericordia. Esto era más importante, esto era lo importante, la justicia, la fe, la misericordia, sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué? Porque ellos eran escribas y fariseos, eran judíos, estaban sujetos a la ley, bajo la ley. Amén. Espero que eso se entienda, porque algunos dicen, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor está diciendo que entonces sin dejar de diezmar significa que es bueno diezmar, tráiganme plata. No. Está hablando de los escribas y fariseos. Eso quiero que quede claro, porque algunos usan este texto como argumento para decir que aún en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el diezmo estaba vigente y no es eso lo que está sucediendo acá. Amén. Ahora, sucede otro caso donde alguien dice, bueno, yo quisiera diezmar voluntariamente. Ya sé que es de la ley, ya sé que no está vigente este tiempo, ya sé que era comida y todo eso, pero siento en mi corazón, siento de Dios diezmar voluntariamente a mi pastor, porque mi pastor es tan bueno, entonces le quiero dar el 10% de todo mi sueldo. ¿Qué sucede con eso? Vamos al texto, bueno, este mismo texto de Mateo, un poco más atrás, capítulo 6. Verso 2 y 3. Bueno, vamos del verso 1.
Estamos en Mateo capítulo 6, verso 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. 2. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 3. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, si yo quiero diezmar voluntariamente, no estoy cumpliendo esto, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Porque a alguien le estoy declarando que es el 10% de todo lo que tengo. Pero el Señor no quiere que haga tocar trompeta, no necesita que le digas la cantidad o el porcentaje o lo que vas a dar a nadie, sino en secreto. Entonces, si alguien quiere venir a engañarse, como me han dicho, ¿no? Antes, pero yo quiero diezmar voluntariamente. No, no existe, no se puede. Porque si vas a diezmar, por supuesto lo vas a declarar a alguien. Voy a dar el diezmo, la 10ª parte de mis bienes. No, no se pueden engañar. No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. El Señor llama hipócritas. Imagínense que yo quiero dar el 10%, digo, bueno, voy a dar el 10%. Pero a alguien se lo vas a decir. De otra manera, si fuera en secreto, sería solamente una ofrenda. Puede ser el 10%, el 5%, el 40%, el 100%, no importa el porcentaje. Pero si en mi corazón yo ya dispuse un porcentaje, y es más, lo tengo que decir, se lo voy a declarar, entonces es en vano. Porque el Señor acá dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto digo que ya tiene su recompensa. Entonces, no existe tal cosa como querer ofrendar, querer diezmar voluntariamente. Amén. Espero que eso se quede claro ahí. No se puede tampoco intentar diezmar voluntariamente. ¿Cómo dice el Señor que tenemos que dar algo? ¿De qué manera? Vamos a 2 Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Verso 7. ¿Qué dice ahí? En el nombre de Jesús. Cada uno dé como propuso en su corazón, no como propuso el corazón de su pastor, que dé el 10%, sino como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la manera. Si queremos dar algo, demos lo que propusimos en nuestro corazón. Si yo propuse en mi corazón dar $1, damos $1. Si propuse en mi corazón $20, $20. Con alegría, siempre con alegría. No propongamos una cantidad que nos va a entristecer. No nos engañemos. No nos propongamos una cantidad pesada que va a ser difícil, que me va a traer consecuencia. Insensato, engañándonos a nosotros mismos, sin sabiduría, no. Porque el Señor ama al dador alegre, mira nuestro corazón. Demos, sí, como propusimos en nuestro corazón, pero hay que tener cuidado. No por necesidad, no porque necesito que el Señor me bendiga, quiero que el Señor me prospere, quiero más, ¿no? Es como una transacción, como voy a invertir esto, a ver cuánto el Señor me da. No se trata de eso. Dios ama al dador alegre. Entonces, esta es la manera que el Señor nos pide que demos. Amén, gloria al Señor. Y por último vamos a ver Hebreos capítulo 7. La señal del diezmo. Hebreos capítulo 7.
dice así, en el nombre de Jesucristo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, ni madre, ni genealogías, ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Acá está hablando primeramente acerca del sacerdocio de Melquisedec, que era señal, era una sombra de aquel verdadero sumo sacerdote que había de venir, que es Jesucristo. Verso 4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Acá dice, del botín. No dice, dio diezmo de sus bienes, dio diezmo de su casa, dio diezmo de su ganancia. No, no dio nada de eso. Dio diezmo del botín de guerra. 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué significa? Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Y todo Israel, dice, aún estando en los lomos de Abraham, aún estando en Abraham, porque no habían sido engendrados, también dieron los diezmos a este Melquisedec. ¿Qué significa? Que Dios está dando una señal. Vendría un sumo sacerdote aún mayor que todos, aún mayor que este sumo sacerdote establecido por la ley, que era Aarón, de la tribu de Leví. Es decir, que el diezmo que ellos daban continuamente cada año también era una señal de un sumo sacerdote que había de venir, Jesucristo, que no era constituido según la ley, sino según Dios, que lo constituyó por medio de juramento. Entonces, el diezmo no solamente era para suplir una necesidad, no solamente era para dar el sustento, sino que también tenía una señal, un significado espiritual. Cada año ellos daban el diezmo a los levitas, aunque eran sus hermanos mismos, descendientes de un mismo padre, pero ellos a través de esto estaban dando una señal que vendría un sumo sacerdote mayor, establecido para siempre, según el orden de Melquisedec. Así como Abraham diezmó a Melquisedec, cada año ellos hacían este diezmo para dar esta señal, ¿no? Que vendría un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, esta es la señal del diezmo, Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Entonces, bueno, hasta aquí es este punto del diezmo. Creo que traté de abarcar cada punto. Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Bueno, a partir de ahora damos el tiempito, amén, para que puedan hacer sus preguntas. No toqué el texto de Malaquías, por si acaso. Así que bueno, si tienen preguntas, dudas, ahí lo pueden mencionar y vamos viendo. Yo sé que se han presentado situaciones en las que le hacen preguntas, a mí también me han hecho preguntas que me han hecho pensar y buscar en la palabra, ¿no? Porque el diezmo es un tema bastante controversial en las iglesias. De hecho, es un tema bastante ligado al sentimentalismo también, porque mi pastor es tan bueno y él trabaja tanto y tiene necesidad. Y es como que confundimos, ¿no? Y queremos el diezmo. Algunas iglesias yo sé que usan el diezmo para buenos propósitos, pero no es de Dios el diezmo.
De hecho, el Señor nos dijo que los que piden diezmo están robando al pueblo, lo están engañando. Pidan ofrendas, no diezmo. Amén, gloria al Señor. Bueno, acá la hermana Elizabeth dice, uno me alegó, eso de Hebreos 7, Dios dijo a Abraham, le dio a Jesús mismo, debe darlo, acomodando la palabra, gracias. Bueno, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec una sola vez, y como dice acá, botín de guerra, ni siquiera sus propios bienes. Pero este Melquisedec era una señal de Jesucristo. No era Jesús, sino que dice hecho semejante, semejanza, la apariencia, una señal, algo que se parece. Entonces no dio el diezmo a Jesús. Pero yo sé que astutamente usan varios de estos versículos para acomodarlo y decir, tráigame dinero. Pero no es así. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a esperar a ver si surgen preguntas, si surgen dudas, inquietudes. Amén. Amén, hermana. Como gato boca arriba. Lamentablemente sí, como decía, ¿no? El tema del diezmo a veces está muy arraigado al sentimentalismo, ¿no? Porque ellos sienten un amor por alguien, por algún pastor, por algún líder, y lo quieren ayudar, y la manera que ellos quieren ayudar es dando su diezmo, pero ahí se genera el desorden. Bueno, el tema de ofrendas es más amplio todavía, no me quiero extender para ese lado porque si no me voy a ir por las ramas, pero espero que este punto del diezmo haya quedado claro. ¿Cómo era el diezmo antes de la ley? ¿Cómo fue el diezmo durante la ley? ¿A quién se diezmaba? ¿Y cuál era el significado o el sentido espiritual del diezmo? Y siempre terminamos concluyendo en lo mismo, Jesucristo. Si el diezmo va directamente al pastor, sí, bueno, en mi antigua congregación el diezmo iba directamente al pastor, aunque él decía que se usaba para la obra, creo que la mayoría dicen eso, que es para la obra, pero bueno, ahí se ve, ¿no? Cómo ellos prosperan, ¿no? Económicamente, entonces nos damos cuenta de que no es tan así. Pero sí, el diezmo lo reciben los pastores. Porque ellos dicen ser los levitas, ¿no? Al menos en mi antigua congregación decían eso. Ellos eran como el sacerdote, como los levitas, que estaban todo el tiempo trabajando en la obra. Pero acá vimos que ni siquiera el pueblo de Israel daba los diezmos a los sacerdotes, sino a los propios levitas. No, los judíos no diezman. Ni siquiera los católicos diezman. Los católicos en la antigüedad, en la Edad Media sí, cobraban diezmo, bien estrictos eran, porque tenían muchas tierras en Europa, por ejemplo, y todo eso, pero al día de hoy tampoco ellos piden diezmo, y los judíos tampoco diezman. Creo que es algo propio de los evangélicos o del protestante, el diezmo.
Amén. Bueno, voy a buscar un texto. Hay un texto que me dicen que donde Pablo dijo exactamente aquí reciben los diezmos, algo así, ¿no? Asombro. ¿Hay algún texto? No me acuerdo si lo digo así. Sin discusión alguna, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí lo de que se da testimonio de que viven. Hebreos 7:8. Bueno, ahí respondiendo a nuestra hermana Griselda Trujillo, que dice, a mí me dicen que sí está vigente porque Pablo dijo ciertamente los diezmos aquí los reciben hombres, ¿cómo contestar? Bueno, en realidad está en el texto de Hebreos, un poquito más adelante de lo que leímos, en el capítulo 7, donde está hablando del sacerdocio de Melquisedec, donde expliqué acá la señal espiritual, digamos, lo que significaba el diezmo. El verso 8, que está después del que leí, el último que leí, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Bueno, está más ampliado lo que yo estaba diciendo, la señal del diezmo, ¿no? Pero ¿por qué dice, aquí reciben diezmos hombres mortales? Porque en este tiempo todavía estaba vigente el templo. Aún estaba vigente el templo, aún estaban los judíos bajo la ley, aún seguían sus costumbres, sus creencias, sus rituales, sus fiestas solemnes y todo eso, estaba todo vigente. Por eso dice, aquí reciben los diezmos hombres mortales, porque esos levitas recibían del pueblo de Israel los diezmos, y esos sacerdotes que estaban ahí recibían los diezmos de los levitas. Por eso dice, pero no se refiere a este tiempo actual de hoy. Amén, espero que se haya entendido. Bueno, ahí nuestro hermano Milton dice, algunos sustentan el diezmo con este versículo, Apocalipsis 1:6. Dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, como el Señor me hizo rey y sacerdote, significa que yo puedo recibir los diezmos. Amén. Bueno, la pregunta sería, ¿quién va a dar el diezmo, no? Si nos hizo a todos reyes y sacerdotes, ¿quién va a dar el diezmo? Entonces, ¿no? Es como un poco incongruente ese texto. Pero lamentablemente así engañan, ¿no? Así hablan, así engañan a las personas y las personas dicen, ajá, sí, amén. Pero la realidad es que no encaja este texto, ¿no? Porque además esto es algo espiritual. Significa que entonces si Dios me hizo rey y sacerdote a mí, denme el dinero, ¿no? Es como un poco incongruente, no encaja, no tiene sentido. Porque Aarón era un sacerdote, verdaderamente un sacerdote, y él estaba puesto por Dios, él y todo su linaje, para interceder por el pueblo, para hacer su servicio, y él recibía el sustento de todos los levitas, ¿no? Y todo el pueblo. Pero en este caso está hablando de algo espiritual. Amén, amén, gloria a Dios. Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, estamos bajo el nuevo pacto. Amén, así es, gloria a Dios. Amén. Amén, así es, hermano Milton. Lamentablemente hay personas que prefieren que les enseñen y no prefieren leer sus Biblias. A nosotros el Señor nos dio a entender un poco más amplio todo esto del diezmo, leyendo la palabra. Bueno, yo la primera vez que escuché acerca de que el diezmo no estaba vigente, lo vi en un video de internet, cuando todavía estaba en mi antigua congregación. Creo que fue un video que me compartió nuestra hermana Ruth, y yo vi ese video y bueno, entendí lo que explicaba en la palabra, y más adelante volví a estudiar este tema de fondo, yo solo con mi Biblia,
Y ahí el Señor nos hizo entender verdaderamente cuál era el sentido del diezmo, cuál era el propósito. Por eso es importante que no estemos buscando por ahí, por internet, ¿no? Sino que nosotros, acá con nuestra Biblia, en la presencia del Señor, y el Señor nos hace entender. Gloria a Dios. Amén. Bueno, acá lo que dice nuestro hermano Luis López, también sacan la parábola descrita en el libro de Lucas 18:12. Acá esta parábola, bueno, está hablando también de un fariseo y está hablando de cómo él oraba, ¿no? A Dios, así con esa altivez, ¿no? Con esa hipocresía. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y todo eso, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? De cómo era. De todos modos, está tomando un ejemplo, una referencia de un fariseo, que era un judío, que estaban, sí, bajo la ley y ellos sí debían cumplir todos los estatutos y las ordenanzas, ¿no? Aunque no lo hacían. Gloria a Dios. Bueno, no sé si hay más inquietudes, comentarios, preguntas. Siéntanse en libertad de preguntar. Gloria a Dios. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Yo sé que el pueblo del Señor se goza, ¿no? Con estas enseñanzas que se viene complementando de lo que hemos venido predicando ya. Creo que se viene profundizando, ¿no? Gloria sea al Señor. Y eso es muy importante, porque hay textos que prácticamente, como ha mencionado nuestro hermano Ezequiel, se sacan para querer defender lo indefendible, diríamos así, ¿no? Sí, quiere defender lo indefendible. Entonces, es muy importante, ¿no? La oración del fariseo, que yo diezmo. No olvidemos que en ese tiempo todavía estaba, como dijo nuestro hermano Ezequiel, ya nos aclaró, estaba el templo. En Hebreos también, ¿no? Entonces hay que fijar todo eso. Quiero un poquito leer también este libro de Hebreos, Hebreos capítulo 7, versículo 12, ¿no? Versículo 12, Hebreos 7, 12, algunos versículos para que ustedes también puedan usar y responder, ¿no? Hebreos 7, 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Fue cambiado. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues será testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Amén. Bueno, con estos textos
podemos demostrar no solamente el tema del diezmo, que ya no está vigente, también el tema de la ley, que es otro tema, ¿no? Gloria sea al Señor. Lamentablemente algunos cogen estos textos, así como nuestro hermano Milton nos mencionó de Apocalipsis 1:6, que no tiene nada que ver, por cierto, del diezmo, para querer defender lo indefendible. Como yo he venido ya mencionando, si alguien dice que el diezmo está vigente, debería hacerlo tal como está acá, pero no lo hacen. Si ustedes se han dado cuenta, dicen, sí, de Abraham que él dio, pero Abraham dio de un botín. Por lo tanto, entonces tú tenías que irte a una guerra y tener un botín. Y nosotros como cristianos ya no podemos ir a una guerra, ¿ves? Entonces, imagínense. Por lo tanto, a veces tocan versículos o textos bíblicos fuera de contexto. Si fuera cierto que los diezmos están vigentes y son para los líderes, entonces yo pregunto, ¿por qué Pedro y Juan cuando entraron, no? Estaban en camino para el templo y estuvo el cojo, ¿no? Y les pidió algo. ¿Y qué dijo Pedro y Juan? No tenemos plata ni oro. O sea, no eran ricachones, ¿ves? Sino, entonces, tengamos eso presente, hermanos y hermanas, para no dejarnos confundir. Amén. Entonces, de hecho, este es un tema en el cual no les va a agradar a muchos que lamentablemente viven de diezmo. Como también lo dije ya tiempo atrás, ellos se llenan la boca diciendo que viven por fe, pero no viven por fe, porque ellos están esperando un determinado tiempo, sea semanal, quincenal o mensual, el diezmo, en verdad. Entonces, eso ténganlo claro, que no están viviendo por fe, sino están esperando un dinero recibir. Sí, hay algunas congregaciones que directamente dan al pastor y en otras lo reciben a ellos y luego ya distribuyen, ¿no? Bueno, no es con todos igual, pero por la palabra es eso lo que hemos venido demostrando, que el diezmo nunca ha sido dinero, por si acaso. Nadie nos ha podido demostrar que eso ha sido dinero. Amén. Bueno, eso quería aportar y vamos a seguir por ahí contestando algunas preguntas, inquietudes que vienen preguntando a nuestros hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Bueno, sí, eso lo que escribe ahí nuestro hermano Milton es una verdad, ¿no? Cuando ya no tienen argumentos bíblicos, ya se van para el lado sentimental. Y así es, ¿no? A mí, las personas que me ha tocado hablar este tema del diezmo, cuando ya se dan cuenta que no hay sustento bíblico, no hay versículo que les apoye, ya se van para el lado sentimental y empiezan a presentar situaciones. Pero sin importar eso, qué situación suceda, lo que está escrito y debemos obedecer lo que dice la palabra, ¿no? Y si no está vigente el diezmo para nosotros, no podemos cambiar la palabra, no podemos mentir para pedir dinero. Incluso, perdón, hermano Ezequiel, antes que me olvide, algunos dicen, no, si tú no diezmas, estás en maldición, estás cerrando las puertas, las bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso vives en la miseria, etcétera, etcétera. Yo, hermanos, hermanas, no diezmo, ya no. Y mira, el Señor me ha bendecido. No me falta un pan, no me falta un abrigo, no me falta un lugar, como nos bromeamos acá en el rascacielos. El Señor nos ha bendecido. Los hermanos y hermanas que han podido venir al avivamiento se han dado cuenta que no nos falta. Entonces, esa es una total mentira, hermanos y hermanas. No diezmo y el Señor me ha bendecido. Gloria sea al Señor. Entonces, no nos dejemos engañar, manipular, que nos llaman ladrones. No soy ningún ladrón, porque el diezmo no está vigente y no me tengo que sentir por qué aludido.
Amén. Si fuera ladrón, entonces no tendría nada, ¿no? Pero gracias al Señor que Él me ha bendecido y tengo algo para poder compartir aquí con los hermanos. Amén. Eso quería aclarar, que nadie te quiera por ahí dar miedo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, el texto que no había tocado era el de Malaquías, que creo que la mayoría ya tenemos en claro eso. Ellos usan un texto de Malaquías, capítulo 3, verso 6 en adelante, donde habla ahí del pago de los diezmos, que dice en el nombre de Jesús, verso 6 en adelante, porque yo, Dios, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos volveremos? Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Después dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Bueno, ahí, como ya sabemos, alfolí no es un canastito, un recipiente pequeño donde le metemos dinero, sino que alfolí es un granero, es un espacio físico donde se guardaba los víveres, ¿no? Todo el cereal y todas esas cosas, producto de la tierra y todo lo necesario, era todo producto alimenticio. Entonces, por eso también más adelante dice, y haya alimento en mi casa. No dice traigan el dinero, sino traigan los diezmos, la 10ª parte de todo lo que el Señor había mandado en la ley. Verso 9 dice, malditos sois con maldición porque vosotras toda la nación. ¿Y a qué nación se refiere? Bueno, a Israel, eso ya lo sabemos. En el capítulo 1 de Malaquías, acá el Señor está hablando a Israel. Capítulo 1, verso 1, la palabra, profecía de la palabra de Dios contra Israel por medio de Malaquías. Entonces, este pequeño libro de 4 capítulos está hablando a Israel. Por eso dice, maldito soy con maldición porque vosotras toda la nación me habéis robado. Porque el Señor no había mandado a los egipcios que traigan el diezmo. No había mandado a los medos, a los partos, ninguno de esos había mandado. A los caldeos, no les pidió el diezmo a ellos. Esto era solamente establecido a Israel y ellos no lo estaban haciendo. Por eso les dijo, maldito soy con maldición porque vosotras toda la nación me habéis robado. Pero usan el versículo del terror, ¿no? En las iglesias, para que las personas se sientan mal, ¿no? Dice, uy, estoy robando a Dios, dicen, ¿no? Y ahí usan estas estrategias, ¿no? Con estos versículos. Y después dicen, Dios ama al dador alegre, ¿no? Un poco más les dicen, diezmen que Dios ama al dador alegre. En mi antigua congregación hacían esto también. Ellos tenían una pantalla donde con un proyector se proyectaban los anuncios, los avisos, todo eso. Y cuando llegaba el fin de mes o principio de mes o algo así, ¿no? Se acercaban la fecha de dar, ellos ponían esos banners, ¿no? Ahí lo proyectaban. Y uno de esos, yo me acuerdo, que eran estos 2 textos de Deuteronomio, donde capítulo 12, indefectiblemente diezmarás. Y después, 2 Corintios 9, ¿no? Dios ama al dador alegre. Entonces, de esa manera manipulan, ¿no? No tiene nada que ver un texto con el otro, pero ellos lo usaban, lo armaban así para dar un mensaje, diezmen, den dinero y contentos también, ¿no? Pero bueno, ya vemos con la palabra que no hay manera de sustentar eso. No se puede defender lo indefendible, como dijo nuestro pastor, no hay manera. Gloria al Señor. Bueno, vamos a esperar un poquitito más, a ver si hay preguntas o algún comentario o algo. Y bueno, ya para ir finalizando. Bueno, leyendo comentarios de nuestra hermana Elizabeth Gaona, ¿no? Escuché que decían que debías dar el diezmo porque recibías el alimento espiritual, que a poco en un restaurante te ibas sin pagar y hasta con propina. La palabra del Señor nos dice en Mateo 7, dad de gracia lo que recibiste de gracia.
Amén, ese texto también ya lo hemos venido enseñando. Entonces se contradeciría, ¿no? Mateo capítulo 10, versículo 8. Amén. Con ese texto le tenemos que responder. El evangelio no se cobra por predicar. Amén. Gloria sea al Señor. Yo, por ejemplo, también casi utilizo ese mismo ejemplo, pero lo utilicé en qué aspecto. En que hay algunos hermanos o hermanas que a veces están confundidos, ¿no? Ese sería otro tema con el ofrenda. Dicen, ¿dónde debo ofrendar? Dicen, acá yo escucho la palabra y también sirvo en mi congregación, pero yo no me quiero ir de este lugar. Entonces yo utilizo ese ejemplo, ¿dónde está recibiendo el alimento? Para que tú sepas dónde debe estar. Entonces es muy diferente eso, sino que ellos ya lo utilizan acomodando eso. ¿Para qué? Para cobrar. Como yo también lo dije tiempo atrás. Antes tú eras así, mano suelta en el diezmo, en la mentira. Pero hoy que has entendido que no está vigente el diezmo, te has vuelto así. Entonces, eso también está incorrecto. Entonces, eso quiero aclarar, ¿no? Para que tengamos claro eso. Amén. La conclusión es que muchos, lamentablemente, usan textos fuera de contexto. Esa es la realidad. Así como los católicos usan textos para querer defender lo indefendible. Dicen, pero mira, Éxodo, Dios dijo, no te harás imagen ninguna semejanza, pero Dios ordenó que se haga la serpiente de bronce. Ya ves, entonces ve, con eso quieren defender lo indefendible, pero no hablan que la serpiente de bronce también fue destruida. Ese es el asunto. Hablan de imágenes en el templo, pero no dicen que esas imágenes fueron decorativas, no fueron para estar rezándolas, prendiéndoles velas, flores. Eso es lo mismo acá con el tema del diezmo. Utilizan cuantos textos fuera de contexto. Y de eso yo quiero que ustedes, hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar. Cuando alguien te menciona de un texto, mi consejo, ¿sabes cuál es? Léelo desde unos versículos anteriores y mira qué es el mensaje que el Señor te quiere dar. Amén. Eso quería aportar. Gloria a Dios. Amén. Bueno, sí, es una gran verdad, ¿no? Los católicos, yo he escuchado esto también, ¿no? Dicen, bueno, Dios dijo no te harás imágenes, pero ahí Moisés, ¿no? Hizo los querubines, todo eso, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no? ¿A quién mandó Dios? ¿A Moisés o a los católicos? ¿A quién mandó Dios? ¿A Moisés o a todo Israel que hicieran imágenes? Entonces, eso también es para tener presente, ¿no? Y a veces ellos están como en un encantamiento, ¿no? Como una ceguera, y no lo pueden entender. Y no solo los católicos, sino también, en este caso, los diezmos, también están como en una ceguera espiritual y no pueden entenderlo. Yo también así me pasaba a mí al principio, cuando escuché eso, como que no lo quería, me costó aceptarlo realmente, porque yo pensaba, es como quitarle el sueldo a un trabajador, ¿no? Yo lo pensaba así, ¿no? Como el pastor si trabaja y todo eso, ¿no? Y dedica su vida, ¿cómo le vamos a quitar el sustento? Lo pensaba de esa manera, ¿no? Pero cuando el Señor me hizo entender, me hizo ver realmente, me di cuenta de que a veces uno quiere como sustentar al pastor con los diezmos, con sus propias fuerzas, sin confiar en lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Que el Señor mismo va a sustentar, Él mismo trae las añadiduras a la vida de uno. El obrero es digno de su salario, el Señor es el que provee. Entonces, eso para tener presente, amén. Gloria al Señor. Bueno, no sé si hay preguntas, dudas, inquietudes. Espero que se haya entendido, o si hay alguna parte que no quedó bien claro de este punto, lo puedan comentar. Bueno, espero que hayan podido tomar sus apuntes ahí, sus notas. Como siempre digo, es importante que tratemos de memorizar, ¿no? Los textos, y también ustedes
Háganse sus preguntas, sus cuestionamientos y vean de qué manera pueden ustedes mismos armar la propia respuesta, ¿no? El argumento bíblico, para que llegado el momento no los agarren de sorpresa, ¿no? Porque a mí también me ha pasado que me hacen una pregunta acerca de un tema que sé, pero justo la pregunta está bien complicada y no sé qué responder, ¿no? Entonces eso es importante también, es un buen ejercicio, que puedan hacer sus propias preguntas, ¿no? Y tener sus textos ahí a mano y saber de qué manera responder, siempre con sencillez, ¿no? Siempre que sea de manera fácil y con humildad. Amén, gloria a Dios. Bueno, como veo que no hay preguntas, gloria a Dios, se entendió todo entonces lo que explicamos, lo que hablamos. Qué bueno, me alegro, están todos atentos. Podemos tomar un examen tranquilamente. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer esta oración. Vamos a agradecer al Señor por su misericordia, por su palabra, porque nos enseña por medio de su palabra, nos instruye. Amén, gloria al Señor. Quizás en otras iglesias no había esto, de poder dedicar un tiempito en ver bien cada punto, ¿no? Y dar lugar a preguntas, ¿no? Y tratar de responder. Y acá el Señor nos da esta posibilidad, ¿no? A veces yo sé que venimos de otros lugares con ideas, con algo enseñado ya de otro lugar y nos cuesta un poquito aprender, ¿no? O dejar quizás el conocimiento antiguo que teníamos, pero el Señor nos va ayudando, amén, según nuestra disposición, nuestra humildad, nuestra necesidad de buscar al Señor, ¿no? Y de conocer más, ¿no? De su palabra, de sus misterios. Así que el Señor Jesucristo nos ayude. Bueno, vamos a hacer esta oración. Gloria a Dios. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Muchas gracias por permitirnos una vez más reunirnos, juntarnos, Señor, para poder, Señor, ver estos puntos importantes, Señor. Este punto acerca del diezmo, Señor. ¿Cuánto tiempo hemos estado engañados, hemos estado ahí mal aprendidos, siendo llevados por todo viento de doctrina, Señor? ¿Cuánto tiempo hemos estado, Señor, ciegos dentro de una congregación, Señor, creyéndonos, Señor, que sabíamos, pero estábamos en ceguera, Señor? Pero por tu misericordia, Padre mío, nos has hecho libre, nos has dado a conocer tu verdad, Padre, como está escrito en tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos das la libertad verdadera, Señor, porque tú has quitado de nosotros, Señor, ese yugo, Señor, de doctrina cerrada, Señor, porque tú nos has permitido, Señor mío, llegar al conocimiento de la verdad, Señor. Tú nos hablas, Padre, y nos has demostrado, Señor, que es con tu poder, Señor. No es con conocimiento humano, no es cuánto podamos estudiar, Señor, sino es con tu poder, Señor, con tu misericordia, Señor. Al que tú quieres, Señor, tú das la sabiduría y enseñas lo oculto, Señor, y muestras, Señor, lo que está escondido a los ojos, Señor mío, bendito Dios. Gracias, Padre mío, te damos por habernos enseñado este tema tan importante, este punto del diezmo, Señor. Yo te pido, Padre mío, que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que se conectan ahí, a cada uno de ellos que están escuchando, Señor, que toman lista, que toman sus apuntes, Señor. Yo te pido, Señor mío, que tú los llenes de sabiduría, Señor. Abra sus mentes, Señor mío. Destapa sus oídos, Señor. Concédele sabiduría de lo alto para poder entender tu palabra, lo que tú dices, Señor mío. Padre Dios Todopoderoso, te ruego que guarde, Señor, a cada uno de tus hijos. Guárdanos acá en este lugar, Señor. Cúbrenos, Señor, desde nuestra cabeza hasta nuestros pies, Señor, de toda artimaña del diablo, de todo engaño, de toda falsa doctrina. Cúbrenos, guárdanos, Señor mío, de toda tentación de querer entrar a ver en otros canales, Señor, otras cosas, Padre mío. Guárdanos de ese espíritu de Grecia, de ese espíritu de conocimiento del mundo, Señor mío, que viene muchas veces a atentarnos, a atacar nuestras vidas, Señor. Padre mío, guárdanos, Señor. Te ruego que tú nos des un corazón humilde, un corazón sencillo, Padre, para aprender lo que viene de ti, de tus palabras, de tus escrituras. Guárdanos de caer en el error de querer leer otros libros, Señor, para entender, Señor. Danos tú ese entendimiento, el conocimiento. Danos tú, Padre, el saber, Señor, lo que dice tu palabra, bendito Dios. Te ruego, Padre mío y Dios mío, que bendigas a tu iglesia.
bendice este ministerio, bendice nuestras vidas, Señor, bendice aquí a nuestro pastor, Señor mío, guárdalo, protégelo, Señor, en el nombre de Jesús, sigue derramando más tu poder y sabiduría sobre él, Señor. Padre mío, aquí estamos en tu mano, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, bendito Dios Todopoderoso, te ruego que nos guardes, nos cuides, nos bendiga, Señor mío. Gracias te doy por todo y en todo, Señor, y por tu palabra pido y creo, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Amén, hermanos, hermanas. Entonces, ese ha sido el tema del día de hoy. Punto número 3, el diezmo. Les recuerdo que, bueno, vamos a corregir el título del video porque me equivoqué y le puse 4, pero es punto número 3, el diezmo. Amén, gloria al Señor, que podamos, si no se ha entendido algo o no han podido ver alguna parte, que lo puedan repetir el video, tomar sus apuntes. Y lo importante también es poder compartirlo. Amén, gloria al Señor. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Amén, gloria a Dios. Hermanos y hermanas, antes de terminar esta transmisión, sí, mucho cuidado. A veces muchos de nosotros queremos saber y nos vamos a leer libros, a ver videos, pero la pregunta es, ¿de qué te sirve llenarte de tanto conocimiento si a las finales no vas a ser obediente? Por favor, ten cuidado, hermano, hermana. A veces también cuando no tienes un discernimiento, ves videos, ves enseñanzas, libros, en vez que te ayuda a crecer, te confundes. Por eso es nuestro consejo, no te contamines. Algo más, como ustedes saben, esta congregación, este ministerio no cobra por enseñar, ustedes se dan cuenta. Todo el trabajo que hemos venido haciendo desde un inicio, lo hemos hecho de manera gratuita, porque todo lo que nosotros sabemos o tenemos o somos es porque Dios nos ha dado. Amén. Por lo tanto, nuestro trabajo es así, compartirlo con todos. ¿Pero por qué lo compartimos? Porque queremos que tú también conozcas la verdad. Pero algo que todavía no han entendido algunos. No es para que tú conozcas la verdad y luego te vayas. No ese es el mensaje. El mensaje es para que aquí aprendas y aquí trabajes. Sí, hermano, hermana. Perdóname porque algunos hermanos y hermanas se han llenado de tanta soberbia que creen que porque ahora ya han aprendido y eso les da el derecho de separarse del cuerpo y querer hacer las cosas a su manera. Perdónenme. Incluso se justifican que el Señor me reveló, que el Señor me hizo soñar. Qué raro cómo no te ha hecho soñar el tema del diezmo y has venido acá a aprender. Qué raro que no te ha hecho soñar cómo es el tema del bautismo y lo has aprendido acá. Cuando te conviene hablas de sueños, cuando conviene hablas de profecías. No te engañes, hermano, hermana. Yo creo que si acá el Señor ha utilizado a este ministerio para que aprendas lo que venimos aquí enseñando, lo que venimos dando indicaciones, es porque el Señor nos guía. Por lo tanto, no quieras cuestionar algunas cosas con tus supuestas revelaciones. Amén. Aquí es para trabajar en el cuerpo. Recuerda que nuestro trabajo es que esa gran multitud llegue, pase esos tiempos difíciles que se acercan para la iglesia. Por favor, amén. Entonces, eso lo voy a hablar durante estos días que me toque participar, haciéndole acordar al pueblo del Señor que tenemos que trabajar como cuerpo, no como un solo miembro. Amén. Bueno, por mi parte, la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Gloria a Dios. Amén. La paz del Señor Jesucristo sea con todos, hermanos y hermanas. Recuerden que a las 3 tenemos nuestra reunión de oración en la sala de Meet, así que para que puedan estar pendientes del link que se van a compartir en los grupos. Amén. Entonces nos vemos más tarde. La paz del Señor Jesucristo sea con todos. Santo Dios. Dile, hermano.